Dani, por ahí te había enviado, te compartí la clase en la tarde. Nomás que como anda muy emocionado ahorita con Elí aquí, no me hizo caso, ¿verdad? Y cómo no, después de tanto tiempo que han estado ausentes, pues claro que sí da gusto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nuestra clase el día de hoy. Estamos viendo la serie Los atributos de Dios. Hermanos, si usted no ha venido a las clases, bueno, se ha perdido de estas enseñanzas que hablan acerca de los atributos de Dios. Y hoy vamos a ver uno más de estos atributos, hermanos. Hemos hablado de la omnisciencia de Dios, hemos hablado de la omnipresencia de Dios, hemos hablado de la omnipotencia de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a hablar la inmutabilidad de Dios. No tiene nada que ver, hermanos, con mutantes ni nada de eso. Se oye extraña la palabra, ¿verdad? Inmutabilidad de Dios. Hoy vamos a explicar qué tiene que ver, hermanos, este atributo de Dios que habla acerca de que Dios es inmutable, ¿sí? Y vamos a iniciar con las lecturas de la Biblia que están ahí, hermanos. Santiago 1:17 y Malaquías 3:6. Busque la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Lo tiene por ahí listo en su Biblia, hermanos. Si lo encontró, póngale un papelito ahí y luego vaya y busque Malaquías 3:6. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este principio de la inmutabilidad de Dios, que Dios es inmutable. Bien, hermanos, ¿lo tiene listo? Póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda buena dádiva del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice la Biblia? No hay mudanza ni sombra de variación. Lo leemos nuevamente, dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos al libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra de Dios, ¿lo tienen por ahí listo, hermanos? Dice la palabra: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor, en compañía de nuestros hermanos en la fe, Dios. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, que la palabra que sea hoy, mi Dios, expuesta, traiga fruto a nuestras vidas, que pueda dar fruto esa semilla a nuestros corazones. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz. Quita todo distractor, toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a recibir la preciosa semilla en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hermano, vamos a hoy hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios, hermanos, nos dice la palabra del Señor. Déjeme busco algo rápidamente. Creo que no se terminó de agregar. Bueno, le había añadido antes de estas líneas, hermano, acerca de que la Real Academia Española, el diccionario nos dice que inmutable quiere decir que no cambia, que no hay variación, que no hay un cambio, que no hay cambio. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos diciendo que Dios, ¿qué, hermano? Dios no cambia.
Dios sigue siendo el mismo de hace muchos años, hermanos, de la iglesia apostólica. Dios sigue siendo el mismo de Abraham. Dios sigue siendo el mismo Dios de Jacob. Y Él no ha cambiado. Ahorita vamos a estudiar ni en su esencia, ni en su carácter, ni en sus atributos, ni en ninguna área de su vida. Porque esta es una cualidad, también vamos a estudiar hoy en la clase, es una cualidad que solamente Dios posee en Él. Dios, como Dios, Él no cambia, hermano. ¿Sabía usted que nosotros sí cambiamos, hermano? ¿Sí sabía usted eso? Por ejemplo, si yo me miro al espejo, hermano, yo le decía el domingo pasado, a lo mejor me veo las entradas más profundas, ¿verdad? A lo mejor se me ven más las arrugas, dicen por ahí las patas de gallo, de tanto reírme, hermano. Sí, a lo mejor ya se me miran más arrugas. A lo mejor usted llega al espejo, se ve, hermano, ya se le ve nieve en la azotea, dicen por ahí, ¿verdad? Ya nos vamos haciendo más viejitos, hermano, porque vamos cambiando conforme va pasando el tiempo. Algunos de nosotros vamos aprendiendo en la vida y vamos cambiando cosas en nuestra vida, nos vamos adaptando. El hombre, hermanos, tiene la capacidad de adaptarse y de cambiar de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si usted se muda a una ciudad mucho más caliente que Durango, hermanos, usted dice, no, es que yo no puedo adaptarme. El cuerpo se va a ir adaptando a las circunstancias, vamos cambiando conforme nos va de alguna manera conveniendo a cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, hoy yo quiero comentarle, hermanos, en esta clase. Mire, por ahí se me movió una de las diapositivas, ¿sí? Entonces ahorita les comento cuál es la diapositiva que se movió. Y vamos a comenzar, hermano, diciendo esto que comenta nuestro expositor, nuestra clase del día de hoy. Este atributo que es la inmutabilidad de Dios, hermanos, es una de las perfecciones y excelencias divinas que distinguen a el Creador de a sus criaturas, ¿sí? Nosotros somos las criaturas de Dios, nosotros fuimos creados por Dios y Dios es nuestro creador. Dios no cambia, sus criaturas, ¿qué cree, hermano? Si cambiamos. Entonces, hermano, esta es una cualidad que solamente Dios posee. Dios es inmutable, Él nunca va a cambiar. Van a pasar los siglos de la eternidad, hermanos, y Dios va a seguir siendo el mismo. Dios es el mismo perpetuamente. Él no está sujeto a ningún cambio alguno en su ser, ni en sus atributos, ni en sus determinaciones. Cuando Dios dice algo, hermanos, Él no cambia. Así como muchos de nosotros, a lo mejor alguno de nosotros, ¿verdad? Hoy en día que está de moda, entre los matrimonios se dicen, te voy a amar toda la vida. Y llevan un año de casados y dicen, ya no quiero estar contigo. Ya cambiaron sus deseos, ya cambiaron sus propósitos, ya cambiaron sus anhelos y ya no está a gusto con la mujer con la que le prometió que se iba a ser viejo, ahora quiere otra, ¿verdad? Y cambió. Pero Dios no cambia. Dios prometió, hermanos, ¿y qué cree? Dios va a cumplir. Dios no va a variar, porque dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Amén. Muy bien. Vamos avanzando en la lectura. Aquí, ahora sí vamos a esta diapositiva. Dios es comparable a una roca, hermanos, según Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Ya sabe la dinámica, hermano, vayas adelantando a las citas para que rápido lean la cita. Hermano Víctor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Dios es, ¿qué, hermano? La roca, dice la Biblia al comienzo. Él es comparado con una roca, hermanos, que permanece inamovible cuando la creación entera fluctúa continuamente. Se fija que el mundo, hermano, cada vez va deteriorándose. Hay maldad, hay enfermedades, hay muerte alrededor, hay violencia, la violencia aumenta, la maldad aumenta, todo va en aumento, hermano. Pero Dios, ¿qué cree?
Dios sigue siendo Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso, hermanos, la iglesia va cambiando, o algunas que se denominan iglesias. Cuando yo era niño, hermano, yo recuerdo que pues yo crecí en una iglesia, porque donde yo vivía había una iglesia ahí, se usaba el patio inmenso como una iglesia, y ahí salíamos a jugar y estábamos en el culto, nos íbamos a las clases de niños y luego a las clases de jóvenes, y ahí crecimos en la iglesia, hermano. Y yo recuerdo que antes la iglesia, hermanos, había pues un sentido de temerosidad a Dios, de respeto a Dios. Y hoy en día la iglesia va cambiando, porque hoy vemos en muchos lugares, la iglesia, por ejemplo, en la tarde escuchaba a un pastor muy famoso, no vamos a decir nombres para no entrar en conflictos ni afectar a nadie, pero el pastor predicaba y él decía, yo creo que la iglesia debe aceptar a los homosexuales, debe de recibirlos. Y empezó a usar un discurso como lastimero, hermano, así como de pobrecitos, ¿verdad? Los homosexuales, y se salió completamente del contexto de la Biblia, porque ciertamente Dios ama a todas las personas, hermanos, y es cierto, porque Cristo vino a morir por nosotros. Y yo le digo a usted, nunca, hermano, si usted alguna vez alguien entra por nuestra puerta y dice ser homosexual o compartir alguna de estas ideologías de género, la iglesia no lo va a rechazar, la iglesia no lo va a marginar, porque Dios nos mandó a amar a aquellos que viven en tinieblas, hermanos, a predicar la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es que Dios no acepta el pecado, así como no acepta el pecado de un adúltero, de un fornicario, así Dios no acepta, hermanos, porque la Biblia lo dice, que hay pecado en aquel que practica aquello que va contra la naturaleza. Entonces la iglesia no rechaza ni repudia al homosexual, al contrario, lo recibe, pero lo que Dios no puede recibir y aceptar es el pecado, hermano. Así como no podría aceptarnos si usted es un ladrón, hermano, si usted es una persona maldiciente, estafadora, si usted es una persona, hermano, que hace cosas que no son buenas, Dios no puede aceptar el pecado, no lo puede, hermano, recibir. Dios no puede recibir, hermano, el pecado no puede estar cerca de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que el mundo varía, que pueden variar las personas, pero Dios nunca va a cambiar. Aunque todas las criaturas, hermanos, estén sujetas a cambio, Dios es inmutable, Dios no va a cambiar nunca. Dios no conoce cambio alguno, porque Él no tiene, hermanos, escuche bien esto, Él no tiene ni principio y no tiene ni final. Dios es por siempre. Cuando usted piensa, hermano, póngase a pensar un momento, Dios no tiene ni principio ni final. Y luego usted trata de irse al principio, su razonamiento empieza a decir, pero es que tuvo que haber tenido un principio. ¿Cómo entonces surgió Dios? La Biblia dice que Él es el principio y Él es el final. En Él, hermano, no hay cambio. Él es desde el principio y Él es hasta el final, está por la eternidad. El problema es que nuestra mente, hermano, está sujeta a leyes naturales, físicas, que tienen que ver, hermano, con nosotros, las criaturas de Dios. Porque la Biblia dice que en el principio creó Dios, ¿qué, hermano? Los cielos y la tierra. Quiere decir que en algún lugar en la eternidad Dios creó el tiempo y luego a nosotros nos metió dentro del tiempo. Pero Dios no está sujeto al tiempo, hermano. Por eso la Biblia dice que Dios es en la eternidad, por los siglos de los siglos. Él nunca va a cambiar, hermanos. Ahora, yo quiero mencionarle, avanzando en la lección, 3 características de la inmutabilidad del carácter de Dios, y que son estas siguientes. Dios es inmutable en su esencia, en segundo, en sus atributos, y en tercero, Dios es inmutable en su consejo. Gracias a la inmutabilidad, de nuestro Dios, es que podemos confiar plena y absolutamente en Él, hermanos, teniendo la seguridad de que Dios no va a fallar, hermano. Es decir,
que si usted algún día se queda pobre, Dios no le va a decir, ay, eres pobre, ahí nos vemos, ¿verdad? A lo mejor los amigos nos pueden decir eso. Muchas personas, hermano, que en algún momento han gozado de estabilidad económica, que han tenido suficiente dinero, economía, las finanzas, y de repente llegó una crisis y se quedaron sin nada, y los amigos que se jactaban de ser amigos de él, cuando se quedó pobre o se quedó sin nada, ellos dijeron, ahí nos vemos. Muchos nos abandonan según el estado en el que permanecemos o en el que estamos, pero Dios no va a hacer eso, hermano. Dios va a permanecer con nosotros. Una de las promesas de Dios que Él hizo fue, yo estaré con vosotros ¿hasta cuándo, hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, yo estaré con vosotros hasta que se queden pobres, o yo estaré con vosotros hasta que en lo que gocen de salud. Él dijo, todos los días estaré con vosotros. Dios no va a cambiar. Y vamos a ir analizando cada una de estas características, hermanos. El primero de ellos es, Dios es inmutable en su esencia. Y aquí yo le marqué algunos puntos. Primero, su naturaleza y ser, hermanos, de Dios son infinitos. La naturaleza y ser de Dios es infinita, hermano, y por lo tanto Él no está sujeto a ningún cambio. Él es infinito. Usted vaya al espacio, hermano, y súbase en una nave la más rápida que pudiera inventar el ser humano, y váyase en una dirección y usted se va a ir hasta el infinito. ¿Cuándo va a llegar, hermano? El infinito, en la escuela nos enseñan que es un punto en el que no hay un final. Dios es infinito, no va a llegar a ningún lugar en el infinito. Ahora, en segundo punto, hermano, nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, y nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios, hermano, lo repito nuevamente, nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, y nunca va a existir un tiempo en el que Él deje de existir. Es decir, que nunca va a dejar de existir Dios, porque Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el final. Usted y yo somos criaturas. Usted y yo dependemos de Dios, y Dios no depende de nosotros. Es decir, usted puede faltar en el universo, hermano, y no va a pasar absolutamente nada. Pero si Dios faltara, hermano, en una ocasión vimos una serie acerca de la autoridad de Dios, y nosotros vimos que a la autoridad de Dios se sujetan incluso todas las leyes físicas del universo. Si Dios faltara en el universo, hermano, todas las leyes que existen en el universo se vendrían abajo, y por lo cual no habría una posibilidad de vida. Pero le tengo buenas noticias, eso nunca va a pasar, porque Dios es infinito, Dios es principio y es final. Él es el alfa y Él es la omega. Otro punto importante, hermano, de la esencia de Dios: Dios nunca ha evolucionado. ¿Se acuerda cuando estaba en la primaria, hermano, que le decían la teoría de Charles Darwin? ¿Sí se acuerdan de esa teoría? Que se le ocurrió a este señor decir que el hombre ha evolucionado, ¿sí? Que inició la vida, primeramente inició la vida en el agua, en los peces del mar, y luego de alguna manera saltó a la tierra, y luego evolucionó y se hizo un changuito, un chimpancé, ¿verdad? Y luego se hizo un gorila o algo más grande, y luego de repente algo pasó y le surgió la mente al chango, y de repente se dio cuenta que 2 más 2 eran 4, y dijo, ah, caray, soy inteligente, y empezó a hacer matemáticas, y saltó y se empezó a jorobar, y salió lo que somos usted y yo. No voltea a ver al vecino, porque que el otro voltea a verlo así como diciendo, ah, chis, vendremos del chango, ¿verdad? Yo le he platicado que un tío me decía a mí, yo sí creo que venimos del chango, y cuando yo lo veía dudaba, hermanos, decía, no, sí venimos, ¿verdad? Porque sí se parecía mucho. Hermano, no venimos del chango, ni hemos evolucionado. Dios nos creó, y Dios no evoluciona, Dios no cambia. Es decir, que Dios no tenía poquito poder hace siglos atrás y hoy tiene mucho poder, o antes tenía mucho poder
y que hoy Dios tiene poco poder. Dios no evoluciona, Dios es Dios, Él no cambia. Él no ha crecido ni ha mejorado, porque Dios, hermano, es la perfección total. Amén. Lo que es hoy, hermanos, ha sido siempre. ¿Y qué cree? Siempre lo será. Dice Malaquías 3:6, nosotros lo leímos, dice la escritura, yo Jehová no cambio, dice el Señor, yo Jehová no cambio, lo está diciendo el Señor, yo no cambio. Vamos a avanzar, hermanos, de la lección. El siguiente punto, hermanos, esto de la inmutabilidad de Dios en su esencia, en su propia afirmación absoluta, hermano, Dios no puede mejorar. Es decir, Dios no se puede aplicar un FODA, ¿verdad? ¿Saben lo que es un FODA? En las empresas se usa para sacar las fortalezas, las debilidades, etcétera, ¿no? Todo eso. Dios no se puede aplicar un FODA para decir voy a mejorar en las áreas de oportunidad que soy como Dios. A ver, y se pone a analizar la Trinidad. A ver, vamos a analizarnos, a ver qué podemos mejorar. Dios no lo hace, hermano, porque Dios no puede mejorar. ¿Por qué cree? Porque Él es perfecto. Y siendo perfecto, hermanos, Él no puede cambiar en algo malo. Es decir, hermano, que nos ha pasado, yo creo a todos, de repente estamos haciendo algo y nos salió mal algo y fallamos y luego decimos, bueno, voy a tener una mejor idea y luego voy a hacer otra cosa. Dios no, hermano, Dios no cambia. Dios, Él dice algo y lo hace. Él diseña algo, hermano, y lo hace, lo lleva a cabo y no se arrepiente y no da marcha atrás en lo que Él se ha propuesto hacer. Él dijo en la eternidad, salvaremos al hombre, al ser humano. Él lo llevó a cabo y no cambió el plan y lo llevó hasta su terminación, hermano. Todo lo culminó, lo llevó a cabo y hoy en día Él no se ha retractado de lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho, porque Él es Dios. Amén. Vamos bien hasta aquí. Solo Dios, hermano, puede decir yo soy el que soy. En Éxodo 3:14, cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice a Dios, Dios, está bien, está bonito lo que tú me hablas, porque Dios le decía, vas a ir a Egipto y vas a rescatar a mi pueblo. Y Moisés le dice, bueno, todo tu plan está perfecto, Dios, pero ahora ponte en mi lugar. Yo voy a ir con los judíos a Egipto y les voy a decir que los voy a sacar y luego me van a decir, ¿en qué nombre vienes? ¿Quién te mandó? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice a Moisés esto, yo soy el que soy. Y aquí hay algo bien interesante, hermano, porque Dios, según esta palabra, esta frase que traduce la Reina Valera, yo soy el que soy, la Biblia nos dice que utiliza las consonantes que definen el nombre de Dios, que nosotros hoy en día lo pronunciamos como Yahweh, ¿sí? Pero que en un inicio simplemente son consonantes y no hay una manera verbal para pronunciar el nombre de Dios. Pero dicen los judíos, hermanos, los rabinos judíos antiguos decían que el nombre de Jehová, Yahweh, se pronunciaba así como usted respira. Que así se pronuncia el nombre de Yahweh, pero sin las vocales. Y cuando Dios le habla a Moisés, Él le dice yo soy Yahweh, que significa, la Reina Valera lo traduce yo soy el que soy, pero lo que significan estas consonantes, hermano, es el verbo estar, y se debe de traducir correctamente, yo seré el que seré, ¿sí? Yo seré el que seré. Dios, hermanos, es el que ha estado en la eternidad, desde el principio, en el presente y en el final. Y algo bien interesante, hermano, que decían estos rabinos cuando expresan que Yahweh se pronuncia como la respiración de uno. Así se pronuncia Yahweh, dicen ellos, es lo más cercano a la pronunciación de las consonantes del nombre de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que respira, ¿qué, hermano?
Quiere decir que lo primero que nosotros hacemos al nacer es pronunciar el nombre de Dios. Porque el niño cuando nace, ¿qué cree que hace? Agarra aire, porque adentro en la panza estaba conectado al cordón, ahí respiraba, ahí comía. Cuando él nace, tiene que agarrar aire, y lo primero que hace el ser humano es pronunciar el nombre de Dios. Eso es algo impresionante, hermano, maravilloso en el Señor. Pues Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, yo seré el que seré. Él está en la eternidad. El correr del tiempo no le afecta a Dios, hermano. En el rostro eterno de Dios no hay vejez. Hay un pasaje de la Escritura que dice: el anciano de días. Hermano, ¿y qué se imagina usted cuando dice el anciano de días? Luego lo piensa uno en el abuelito, ¿eh? Ya, Dios, se imagina uno a Dios casi con el bastón, ¿verdad? Ahí caminando y canoso y con arrugas en el rostro. Hermano, recuerde que Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Y la Biblia lo define como anciano de días, tratando de englobar, hermanos, en tiempo lo que es Dios. Pero Dios no puede ser encerrado en el cronos, en el tiempo, porque Dios es eterno. Él es desde el principio y es hasta el final. En el rostro de Dios no hay vejez, hermano. Así que no se preocupe. Cuando usted ve a Dios, no va a encontrar a alguien, a un ser en andadera o en un ser con bastón. Él es anciano de días porque ha habitado la eternidad desde siempre, pero Él no está sujeto a nuestro tiempo y Él no envejece, Él no pierde fuerza, Él no pierde vitalidad, Él no pierde creatividad, Él no pierde nada, absolutamente nada en su esencia, hermano. Su poder nunca puede disminuir, ni su gloria puede palidecer, hermanos. Hay muchos que pudieran pensar: es que Dios ya tiene muchos años, ¿verdad? A lo mejor Dios ya perdió su fuerza. El Dios que sacó a Egipto y que partió el mar en dos, a lo mejor hoy Dios ya se cansó y ya Él está ahorita recostado en su trono ahí esperando, ¿verdad? Ya puso ahí la computadora para que recibiera las oraciones, hiciera el trabajo por Él. No, hermanos, Dios no se cansa, Dios tiene poder, su poder es ilimitado. Él no es anciano, Él no es un Dios viejo, porque Él no está sujeto a nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Alguien quiere participar en este tiempo? Hay oportunidad. Si alguien quiere tener alguna participación, vamos bien, hermana Ana. El tiempo es de Dios. Él lo creó, hermanos. Lo dijimos hace un momento. En el principio creó Dios. ¿Cuál es el principio, hermano? El comienzo del tiempo, ¿sí? Porque nosotros sí tenemos un comienzo. El universo, hermano, tiene un principio, pero Dios no. Nosotros estamos en el tiempo y hubo un principio en el que se creó al ser humano, al planeta, a lo que conocemos, ¿sí? Y Dios nos introdujo ahí. Y nos hacemos viejos, hermano, en el pasar de los años, pero Dios no tiene ni principio ni final. El tiempo es de Él. Y esto es acerca, hermano, de la inmutabilidad de su esencia. Ahora vamos a hablar de lo inmutable, que Dios es inmutable en sus atributos. Dios es inmutable en sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos, hermanos? Hasta ahorita hemos visto algunos. Hemos visto que Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, Él es fiel, Él es santo, Él es amor. Veíamos la clase pasada. Esos son atributos de Dios. Dios no cambia, ¿sí? Bueno, hermanos, cualquiera que fueran los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos y así permanecerán para siempre. Dios era fiel en el pasado con Abraham, Dios sigue siendo fiel hoy. Dios es amor, hermanos, en el pasado, y Dios sigue siendo amor en el presente. Dios era el mismo de Abraham, el mismo Dios que tenemos ahora usted y yo. Dios no cambia,
Dios sigue siendo el mismo en sus atributos. Esto coincide, hermano, con lo que expresa la Biblia respecto a Jesucristo. Muchos ponen en duda que Cristo sea Dios. Dicen, Jesucristo fue un gran profeta de Dios. Él fue un hombre como ninguno, pero Él no fue Dios. La Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, le da una característica que solamente Dios posee. Vamos a leerlo si alguien lo tiene por ahí, Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo de cuándo, hermanos, de hoy. Y luego utiliza la expresión por los siglos. ¿Cuál es ese por los siglos, hermanos? La eternidad, por siempre. Dios, Jesucristo no va a cambiar. Hermano, esta es una cualidad que solamente Dios posee. Dios era 100% hombre, pero también, Jesús era 100% hombre, pero también Jesús era 100% Dios. Y Él no varía ni cambia. Segundo aspecto, hermanos, en esta inmutabilidad, Dios no es inmutable, Dios es inmutable en sus atributos. Dice, así como Dios no puede dejar de ser, tampoco, hermanos, pueden los atributos de Dios cambiar. Es decir, que antes Dios, a lo mejor alguien dice, antes Dios era misericordioso, hoy Dios no lo es. A lo mejor alguien dice, cuando vine a Dios, Dios tuvo misericordia de mí, y luego en el trayecto le pasaron algunas cosas, hermano, y luego alguien enojado dice, es que Dios se ensañó de mí y se quiere desquitar de mí. Hermano, no se engañe ni sea engañado. Dios tiene misericordia de nosotros. Él sigue extendiendo su misericordia. A lo mejor las circunstancias cambiaron en su vida porque tomó alguna mala decisión, o porque tal vez Dios está llevándolo en un proceso en el que está tratando en su vida. Pero su misericordia no va a cambiar, ni nunca cambiará. Su poder es indestructible. ¿Sabía usted eso, hermano? Satanás quiere hacer creer que él es más poderoso que Dios, pero yo puedo decirle, hermano, que Satanás es padre de mentira. Él va a querer hacerle creer que no tiene escape. Eso le hace creer a las personas. Yo he hablado, hermanos, con personas en la cárcel, con reos, personas que dicen, ¿y usted cree que Dios pueda perdonarme a mí? Hermano, veíamos, les platicaba el testimonio de aquel hombre en la cárcel de la Frontera, que había sido un sicario, un asesino sin misericordia, sin piedad, y que él cuestionaba y decía, ¿realmente Dios podrá perdonarme a mí que soy un asesino? Hermano, Dios no cambia en sus atributos. Él es amor, Él es misericordioso, Él extiende su gracia para el que quiera recibir esa gracia, hermano. Y si usted abre su corazón, Dios sigue siendo el mismo y Él sigue perdonando, incluso al más grande de los pecadores. Hermano, Dios no cambia. Su poder es indestructible. El Dios que creó el universo, Él sigue teniendo ese poder, hermano. El Dios que abrió el mar en dos, Él sigue teniendo el poder para abrir el mar en dos. Y luego dicen muchos, ¿y por qué Dios ya no lo hace? Pues, hermano, tal vez será que nos falta compromiso, nos falta buscar a Dios, nos falta meternos con Dios para poder palpar los milagros y lo que Dios hace en medio de nosotros. Yo he experimentado, hermano, el que Dios hable a mi vida por medio de los sueños, que Dios hable a mi vida, hermano, de forma hablando a mi corazón. Yo le platicaba una vez que iba manejando mi vehículo y iba yo rápido en la carretera, y de repente un flash pasó en mis ojos y me veía yo detrás de un taxi estampado. Yo me iba a meter a girar hacia un lado, hermano, pero cuando vi ese flashazo frené y algo en mi corazón me dijo, disminuye la velocidad. Y yo disminuí la velocidad, hermano, y cuando llegué a un entronque, había agua en el pavimento y de repente los carros se pararon, se empezaron a frenar y yo frené. Y como yo disminuí la velocidad, quedé, hermano, hasta el carro en el agua se la dio y quedó a nada de estamparse en el taxi que estaba delante de mí. Yo he experimentado los milagros de Dios, así como creo que muchos de ustedes pueden testificar los milagros de Dios en su vida. Dios sigue teniendo el poder para obrar en medio de nosotros.
para hablarnos, para tratar en nuestra vida. El problema es que el ser humano vive tan distraído que no se da cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Su sabiduría es infinita, hermano. Cuando Dios, ¿sabía usted que la palabra de Dios, hermanos, es el consejo de Dios para nosotros? Y cuando Dios nos habla a través de esta palabra, hermanos, su consejo nunca se va a equivocar. Y hay veces nosotros actuamos, hermano, como si fuéramos más sabios que Dios. Dios se equivocó. Dios está equivocado. Las cosas no son así. Hermano, cuando usted desobedece la palabra de Dios, usted le está diciendo a Dios: déjamelo a mí, yo soy más sabio. Cuando Dios lo instruye en su palabra y usted decide desobedecer a Dios, es como si usted le estuviera diciendo a Dios: Señor, a ver, quítate del trono, déjame siento yo. Yo soy más sabio que tú. Hermano, eso es algo ilógico. No podemos ser más sabios que Dios, porque nosotros somos criaturas y Dios es el creador. Él no se equivoca, su sabiduría es infinita. Y también, hermano, su santidad es inmancillable. Es decir, Dios no va en algún momento a decir: me voy a aventar un pecadillo por ahí, no va a pasar nada. No, hermano. Así como tal vez muchas veces nosotros, hermanos, en la tentación o bien en el pensamiento, y de repente llegó a Coppel, bueno, siempre se me viene Coppel a la mente, llega a la tienda departamental y le dieron de más dinero, y luego usted dice: ay, Dios me bendijo, y ahí se va con el cambio. La pobre muchacha, al finalizar el corte, ahí la agarraron y le hicieron pagar lo que se llevó usted. Hay veces nosotros nos volvemos corruptibles, hermano, pero Dios no. Su santidad es inmancillable. Él nunca va a faltar a su santidad, porque Dios no tiene santidad. Lo enseñaba en su clase la hermana Belia. Dios no tiene santidad, hermano. Dios es santo. Usted y yo sí venimos y entramos en la santidad, hermano, por medio de Cristo, y nosotros vamos creciendo en la santidad. Pero Dios no, porque Dios es santo. Él no puede, hermanos, mancillar su santidad. Es inmancillable su santidad. Vamos a avanzar. Solo Dios es santo, hermanos, nadie más. No se crea eso que enseñan que es su santidad. No es cierto tampoco que el pastor sea más santo que los hermanos, hermano. Eso no es así. Cristo nos santifica. Usted y yo somos santificados en Cristo Jesús. Ni el líder es más santo que usted, ni uno. Dios nos santifica. Claro que hay que buscar el consagrarnos a Dios para apartarnos del mundo. Y es ahí donde muchos cristianos sí somos diferentes, porque la Biblia dice que hay cristianos que viven arraigados al mundo, pero hay cristianos que viven comprometidos con Cristo, hermanos, y viven metidos en esa consagración a Dios, apartados del mundo al servicio a Dios, para dedicarse a Dios. Amén. Vamos bien, hermano. Muy bien. Dios es inmutable en sus atributos. Su veracidad es inmutable, porque su palabra, dice, hermano, permanece para siempre en los cielos. Su veracidad es inmutable. La verdad de Dios es inmutable, hermano. No va a cambiar. Dios ha dado una promesa y esta va a permanecer porque es Dios. Si Dios, hermano, decidiera faltar a su promesa, a su palabra, entonces Dios dejaría de ser Dios. Pero eso nunca va a pasar, porque Dios, hermano, es veraz y es inmutable en su veracidad. Su amor es eterno. La Biblia nos dice en Jeremías 31:3, si lo pueden buscar, en Juan 13:1, hermanos. ¿Quién tiene Jeremías 31:3? Hermano Víctor, y Juan, ¿no lo lee hermano Luis? ¿O quieres participar? Vamos a leer Jeremías primero, hermano, acá con nuestro hermano Víctor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor, ¿qué, hermanos? Eterno. O sea, Dios no nos ama de un ratito, hermano.
O Dios no nos ama por alguna conveniencia. En alguna vez yo escuché en un pastor que dijo que Dios nunca espera nada de nosotros, hermanos. ¿Sí sabía usted eso? Dios no espera nada de usted. Dios no espera que usted sea algo o que dé algo, hermano. Porque Dios es Dios. En su naturaleza Él es el único, hermano, que no puede fallar. Pero usted y yo somos hombres. Dios no espera nada de usted y de mí, ¿sí? Porque Cristo es el que ha hecho todo por nosotros. Hermano Luis, si puedes leer. Amén. Así es, hermano. ¿Quién tiene Juan 13:1? Gracias, hermano Luis, por tu participación. En adelante, hermana Belia. Los amó hasta el fin, hermanos. El amor de Dios es eterno, es lo que estamos nosotros viendo, estudiando. Ciertamente, respecto al comentario de nuestro hermano Luis, y ciertamente es eso, hermano. Este científico muy famoso, él creía en Dios. Él sí creía en Dios, y desafortunadamente la ciencia fue tomando como que como base eso para creer en una evolución, en algo, pero él creía en Dios, él creía en un poder supremo. Amén. Entonces vamos avanzando. La misericordia de Dios es incesante, hermano, porque es para siempre. Dios es misericordioso siempre, hermano. Él tiene misericordia en Él, sus atributos, hermano. Ahorita vamos a ver más al final, hay ecuanimidad en sus atributos, ¿sí? Dios es un Dios ecuánime, su misericordia es incesante y es para siempre. Vamos a leer Salmo 100, versículo 5, si alguien lo tiene por ahí listo. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos a ver el tercer punto, hermano, que le mencionaba de estas características, y nos dice que Dios es inmutable en su consejo. ¿Qué consejo, hermano? Su palabra, lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho, ¿sí? Su voluntad jamás va a cambiar. Vamos a ver Números 23:19 y Primera de Samuel 15:29, y aquí vamos a encontrar una verdad
absoluta de Dios, hermano, que usted debe de saberla, conocerla y siempre sostenerse de esto que la Biblia nos habla. Quien lo tenga le puede dar lectura a Números 23:19. Hermana Belia. ¿Cómo ven, hermanos? Porque nuestro Dios no es hombre para que, ¿qué, hermanos? Ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que yo le decía hace un momento, que Dios haya dicho, ¿verdad? Yo voy a salvar a todo el que venga a Cristo, y luego de repente diga, no, mejor siempre no. Nomás voy a salvar a fulano y a mangano y a perengano. No, hermano, Dios no cambia. Dios no va a cambiar su palabra. Él no se va a arrepentir de lo que Él ha dicho, porque si Él lo hiciera, dejaría de ser Dios. Eso lo hacemos usted y yo, ¿sí o no? De repente usted puede prometer algo. Dicen mis hijos, ¿verdad? Cuando me quieren dar así con todo, tú prometiste, papá. Hasta me hacen así, ¿verdad? Tú lo prometiste. Y luego dice uno, pues ya, ¿qué más hago? Pues sí, es cierto, yo lo prometí. Pero hay veces nosotros cambiamos, hermano, y cambiamos nuestras promesas, nos arrepentimos, pero Dios nunca va a cambiar. Dice por ahí, decía también, dirá, ¿cómo dice esa parte, hermana Belia? La segunda parte de ese pasaje. Él dijo y no hará, hermanos. Él habló y no va a hacerlo. Si Dios le dijo, hermano, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, ¿no lo hará? Claro que lo va a hacer. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que no lo va a hacer, hermano? Él lo va a hacer, Él cumple su palabra y Él cumple sus promesas. Pero muchas veces nos olvidamos cuando estamos ahí en esos procesos, hermanos, difíciles, y luego empezamos a dudar, porque Satanás así trabaja, hermanos. Dios obra en la fe, pero Satanás se mueve en la duda, hermano. Y él empieza a sembrar la duda en nuestro corazón. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios ahorita que lo necesitas? Hermano, Dios siempre está con nosotros. Él siempre va a estar, no lo va a dejar, sino que todas las cosas en este mundo, en el universo, se rigen por los atributos de Dios. Alguien puede decir, es que Dios se llevó a mi ser amado. ¿Y por qué pasa esto? Porque es algo natural en la vida, hermano. El polvo somos polvo y al polvo volveremos, dice la Biblia. Tarde que temprano todos moriremos y esto es algo natural. Pero no es algo en lo que alguien pueda decir, es que Dios ensañó conmigo y se lo llevó. No, hermano, es que Dios es Dios y Él cumple su palabra. La palabra de Dios dice que del polvo somos y al polvo volveremos. ¿Y qué cree que va a pasar, hermano? Somos polvo y al polvo regresaremos algún día. La semana pasada sepultábamos a mi tía que estuvo enferma de cáncer. Hermano, es triste, es doloroso, sí lo es, pero es algo que nosotros tenemos que aprender en la vida, toda persona y como creyentes. Pero no quiere decir que Dios se haya olvidado de nosotros o de su palabra o de sus promesas. ¿Usted cree que Abraham, que haya dicho cuando Dios le dijo, haré de ti una gran nación, y se murió, hermanos, y nomás tuvo Isaac? ¿Qué cree que haya dicho Abraham? Oh, ¿qué pasó, Señor? No, que padre de multitudes. Pero hoy, hermanos, dice la Biblia que Dios es padre. Que Abraham es padre de todas las naciones. Todos venimos de Abraham. Y él es padre de multitudes, hermano. Amén. Muy bien. Me voy rapidote ya para terminar, hermanos. El propósito fíjese, Job dijo en Job 23:13 dice, pero si él determina en una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios quiso hacer algo, hermano, y Él lo hizo, porque es Dios y es soberano. El propósito de Dios jamás va a cambiar. Esta cita quiero leerla, hermanos, Romanos 11:29. Si alguien la tiene por ahí lista, la pueda leer en voz alta. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, Dios le regaló dones a los hombres. ¿Y qué cree? ¿Son qué, hermanos? Irrevocables. ¿Qué quiere decir? Dios no se va a arrepentir y va a decir,
yo llamé a Isaac para pastor, ahora no, ya no lo quiero de pastor, me retracto. Yo llamé a fulano hermano para evangelista, ahora ya no quiero que sea evangelista, se lo voy a quitar. Dios llama, Dios da dones y eso es irrevocable, hermano. Dios lo va a respetar, Dios así lo determinó y así van a ser las cosas, hermano. Dios decidió salvarnos, hermano, por medio de su Hijo Jesucristo, y ese va a ser el único medio de salvación. No hay otra manera. Veíamos hace un par de clases atrás acerca de las días de los muertos. Hermano, no es cierto, los muertos no van a regresar y que les ponga usted su caminito y su salecita y que para que se purifiquen. No es cierto eso, hermano. La Biblia dice que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay una segunda oportunidad. No pueden venir de los muertos y reivindicarse y regresarse al cielo. No pueden salir de ningún lado. Dios es el único camino que conduce hacia Dios. Cristo es el único camino. Amén. Muy bien. Avanzamos, hermanos, en la lección. La siguiente diapositiva. Nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante. Ya vamos a acabar, hermanos. Dependemos del Creador en cada momento que respiramos. Así como lo expresó el salmista en Salmo 66:9, dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Dios es quien preserva la vida a nuestra alma. Si Él no está, hermanos, morimos. Se lo decía yo hace un instante, las leyes físicas del universo se caen y la vida se acaba, hermanos. Dios es el sustento de la vida en el universo. Al comprender esta verdad, hermanos, debería humillarnos el sentido de nuestra propia insignificancia en la presencia de aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Hermano, cuando usted considera que por sus fuerzas, por su capacidad, por lo que usted tenga o posea, va a poder llevar a cabo las cosas, se está engañando a usted mismo. Satanás dijo, este es un pensamiento diabólico, porque Satanás dijo ahí en los cielos, cuando vio el trono de Dios, él dijo: yo me puedo sentar en el trono de Dios. Él creyó que sus capacidades eran suficientes para cumplir con el papel de Dios, y por eso Satanás fue desechado de los cielos, hermano. Nosotros debemos siempre depender de Dios. Si usted es próspero, gloria a Dios, hermano, porque Dios le ha prosperado. Si usted no ha sido tan próspero, gloria a Dios, porque Dios ha determinado que así fuese. Pero nosotros estamos contentos con lo que poseemos y con lo que tenemos, porque nuestro sentido no es la riqueza, no es lo que poseamos. Nuestro sentido es Dios, hermano. Amén. Nuestra vida radica en Él. Muy bien. Avanzamos, debemos dejar de confiar en el hombre, como lo declara la Escritura en Isaías 2:22, hermanos. Si alguien tiene esa cita, que la pueda buscar rápidamente, Isaías 2:22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es estimado. Hermano, no confiemos en el hombre. Hay un pasaje de la Escritura que también dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le voy a decir algo que a lo mejor usted ya descubrió. Los hombres, hermanos, en general el ser humano le va a fallar en algún momento, así sea su mejor amigo, lo que usted quiera, hermano. En algún punto el hombre vamos a fallar. Y si usted está aquí en la iglesia porque asiste fulano, hermano, o porque le cae bien el pastor, ¿verdad? O ojalá si fuera, hermano, que le cae bien el pastor, y usted está aquí porque el pastor habla bonito, no sé, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle que cuando me vea a mí equivocarme, usted se va a decepcionar. ¿Y qué cree que va a pasar? Se va a ir. Pero usted y yo debemos aprender a confiar en Dios, porque aun cuando los hombres fallen, nosotros aprenderemos a permanecer firmes. ¿Por qué tanta gente se va de las iglesias? Porque confían en el hombre, hermano. Porque están esperando ver al superpastor, a los superlíderes, a los supersiervos, y cuando fallan dicen: ahí nos vemos, no hay que se queden. Voy en búsqueda de mi iglesia perfecta. Nunca la va a encontrar, hermano.
Pero cuando pone su mirada en Dios, usted se da cuenta que Dios nunca falla, que Dios nunca se equivoca, que Dios nunca nos deja, que Él nos ama con amor eterno, que Él tiene misericordia y que aunque fallamos, ¿qué cree, hermano? Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Gloria a su nombre. Y nos vamos a pasarnos, hermanos, a brincarnos. Tenemos una roca segura donde podemos fijar nuestros pies mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea, hermanos. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios. Quiero ir a la penúltima diapositiva, hermanos, la siguiente de esta. Dios es ecuánime en su carácter y ya casi estamos concluyendo. Aquellos que desafían a Dios, hermanos, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera. No pueden esperar que al final, cuando proclamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra y suprima sus terribles juicios. Alguien dice, es que Dios nos ama tanto que Él no va a poder enviar a nadie al infierno. Hermano, Dios es ecuánime en sus atributos. Así como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. Así como Dios es misericordioso, Dios también es un Dios de juicios. Y así como Dios prometió, cada promesa que dio, hermanos, en su palabra, la cumplirá. Así también cada juicio que Dios dijo en su palabra, Él lo va a cumplir. Así que si usted, hermano, está esperando que cuando llegue, usted dice, pues ahí no la llevamos, hombre, pues ¿qué tiene? Al cabo los telepredicadores dicen que una vez salvos, siempre salvos, hombre, pues vámonos, ¿verdad? O a lo mejor me arrepiento en el último momento y ahora sí vámonos para el cielo. Hermano, no juegue con Dios, porque Dios ha prometido ciertamente sus promesas en su palabra, pero también Dios ha emitido juicios para aquellos, hermano, que le rechazaron y le despreciaron. Amén. Concluimos, hermanos, en la siguiente diapositiva. Adelante, hermano Ezequiel 8:18. Esa es una promesa de Dios, de sus juicios. Si quiere anotarla para que la lea en su casa. Yo acá así asustándolo casi. No, hermano, no es para asustarlo. Es para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios también nos habla acerca del juicio. Ezequiel 8:18. Y concluimos, hermanos. Fíjese, la inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre Egipto e Israel, hermanos, así la inmutabilidad divina tiene dos lados. Uno de ellos es que asegura el cumplimiento de su palabra y de sus promesas. Él nos asegura que cada palabra que Él prometió para su pueblo, para sus hijos, se va a cumplir, hermanos, al pie de la letra. Estaremos con Él por la eternidad, lo dice su palabra. No habrá más llanto ni más dolor, no habrá allá maldad, seremos transformados. Todo lo va a cumplir Dios, su palabra, sus promesas. El segundo aspecto de la inmutabilidad de Dios, hermanos, es que nos asegura la ejecución de sus juicios, que destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente, hermanos. Es decir, la de que Dios será blando para con sus frágiles y descarriadas criaturas, y que serán tratados mucho más ligeramente de lo que parecen indicar las afirmaciones de su palabra. Déjeme decirle que Dios es inmutable en veracidad y propósito, en fidelidad y en justicia. Póngase sobre sus pies. Dios cumplirá su palabra, hermano, y los juicios de Dios se cumplirán. Pero yo le digo, hermano, que también la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos habla: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, podemos venir a Él. En una ocasión entrevistaban a un pastor y le decían: ¿qué puede decir usted? Porque pues los ateos dicen que no hay infierno. ¿Qué nos dice usted al respecto? Dice: pues yo pensaría, si se quieren guiar por razonamiento,
que sería mucho más razonable creer en Dios que no creer. Y le decía a la muchacha a la que le entrevistaba, ¿y por qué dice usted eso? Pues piense, si morimos y los ateos tienen razón y no hay infierno, ¿qué va a pasar, hermano? Ahora piénselo del otro lado, le dice a la muchacha. Si nos morimos y lo que yo le he predicado es verdad, ¿qué va a pasar? Se va al infierno y ahí sí va a pasar algo. Entonces dice él, hasta por lógica conviene mejor creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es inmutable y Él no va a cambiar. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que has traído, has hablado a nuestros corazones. Yo quiero poner en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están hoy aquí. Te ruego, Señor, que seas obrando, mi Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones pueda dar fruto al 100% en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Hoy hemos aprendido que servimos, Señor, a un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que cumple su palabra, un Dios que cumple sus propósitos. Señor, yo en esta tarde, en esta noche, te ruego, Señor, que seas en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones, tratando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para no dudar, Señor, de lo que tú has prometido a nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, ayúdanos, Señor. Como decía aquel hombre, ayuda nuestra incredulidad. Si alguno de nosotros, Señor, batalla y lucha en creer, Señor, ayuda la incredulidad, aumenta nuestra fe, Señor. Queremos depositar nuestra confianza solamente en ti. Sabemos que tú no nos decepcionarás nunca, Señor, porque eres Dios para siempre y nunca cambiarás, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pongo en tus manos esta enseñanza y queremos poner también en tus manos, Señor, las ofrendas, los diezmos que son traídos al alfolí. Bendice, como dice tu palabra en la escritura, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, al que con alegría de corazón viene, Señor, a traer sus ofrendas, Señor, al alfolí. Suple los hogares, bendice la obra de Señor, de sus manos, de cada familia, el sostén de cada hogar. Suple el trabajo donde no lo hay, Señor, y que seas tú, Señor, trayendo bendición a nuestros hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puede venir a depositar su ofrenda al altar, hermanos, y regrese a su lugar para orar, para despedirnos.